¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República en este miércoles 23 de octubre de 2019. Les saluda Wendy Monterrosa. Diferentes organizaciones consideran urgente una reforma al sistema previsional actual, asegurando que los trabajadores no reciben una pensión digna. La realidad de las pensiones bajas está íntimamente ligada a los salarios, que determinan el escaso ahorro de los cotizantes durante su vida laboral. Además de las exiguas pensiones, el sistema tiene una cobertura baja. Apenas del 25% de la población económicamente activa tiene una pensión. Otro problema no directamente vinculado al sistema es la alta deuda que el pago de las pensiones le genera al Estado. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, representa casi el 20% del total de la deuda pública. En 2017 se avaló una reforma al sistema previsional que, a juicio de algunos expertos, no resolvió aspectos estructurales, pues su enfoque estuvo en resolver un problema fiscal coyuntural. De estos temas hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos en la introducción de este espacio, vamos a hablar sobre las pensiones, los problemas estructurales actuales que tiene el sistema y cuáles son las propuestas que llevarían a corregir de alguna forma estos déficits, esta situación de pensiones donde la población pues está pidiendo una mejor cotización, una mejor pensión para poderse jubilar. Damos la bienvenida a Rodolfo Castillo, él es experto en seguridad social y también economista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Hola, Wendy. Muy buenos días a todos los televidentes y aquí pues para que hablemos de este tema tan apasionante. Por supuesto, hay mucho que preguntar sobre este asunto, Rodolfo, pero antes vamos a ver una nota de introducción que ha preparado el periodista Jorge Tríos de Teleprensa sobre este tema. Adelante. Se concentraron en el Boulevard de los Héroes exigiendo la eliminación de las AFP. El movimiento No Más AFP en El Salvador, con el único objetivo de luchar por la nacionalización del sistema de ahorro para pensiones. Es un esfuerzo amplio que incluye sindicatos de la administración pública y también sindicatos de la empresa privada. Incluye sindicatos de todos los colores y todas las tendencias. Dicen que la ley del sistema de ahorro de pensiones creada a finales de los 90 no fue la mejor decisión y las reformas del 2017 no cambiaron nada. Ahora pretenden hacer un nuevo parche. Nosotros le estamos demandando a los diputados de la Asamblea Legislativa que se derogue la ley SAP y con ello lo que le dio vida a las AFP. Por esa razón, proponen la creación de un instituto que esté conformado por el gobierno y los trabajadores. Ya hay una propuesta en la Comisión de Hacienda que es la creación del Instituto Autónomo de Previsión Social. Recuerda que las pensiones que reciben los jubilados no alcanzan a cubrir las necesidades básicas. Por ejemplo, si un trabajador gana $1,000 de salario, su pensión va a ser de $277. Entonces, evidentemente nadie puede vivir con una pensión miserable y paupérrima como la que están ofreciendo la AFP. Aseguraron que realizarán otras acciones de presión. De hecho, el próximo 31 de octubre tienen programada una marcha en el marco del Día Nacional del Sindicalista. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bien, como pueden ver alrededor de este tema, se han presentado varias propuestas ya de diferentes organizaciones para poder reformar el sistema previsional actual. Hay propuestas que van enfocadas en un sistema público, hay otras que se mantienen en un sistema privado donde mejoran indicadores para poder ofrecer unas mejores pensiones, y de eso vamos a hablar esta mañana con Ricardo Castillo, economista y experto, vamos a hablar esta mañana con Rodolfo Castillo, experto en tema previsional, ya le estaba cambiando el nombre, pero lo importante, Rodolfo, es la propuesta que usted ha hecho sobre el tema de pensiones. ¿Bajo qué características se asienta
esta propuesta? Gracias, Wendy. Sí, bueno, realmente como experto en todo lo que es el área social, lo que tiene que ver más que todo con previsión, mi propuesta, obviamente también tengo que decirlo, no represento a nadie, sino que como profesional independiente, mi propuesta está más que todo basado en un sistema que se denomina una pensión básica más una pensión complementaria. Es decir, eso es como la base fundamental, ¿verdad? Y fíjese que no hablo de una pensión como en otras propuestas que tienen sus propósitos, reparto y capitalización. Porque lo que pasa es de que aquí cuando asociamos reparto decimos público y cuando decimos capitalización decimos privado. Y realmente estos sistemas son los sistemas de financiamiento de las pensiones. Perfectamente uno de capitalización puede ser administrado por una institución pública y viceversa, ¿verdad? Un sistema de reparto, como le llaman acá, puede ser administrado por una institución privada. Entonces mi propuesta está basada fundamentalmente en eso. Una pensión básica para cada quien, ¿verdad? No es de que a todos les va a tocar igual, no, básica es de que durante toda su vida pues va a tener esa pensión y además de eso la pensión complementaria. Pero hablamos siempre, Rodolfo, de un sistema privado. Fíjese que, tiene características. insisto, yo no le doy ese concepto de privado porque mi propuesta es técnica. Y a la hora de la toma de decisiones, que tiene que ver mucho lo político, pues perfectamente puede ser administrado por público o puede ser administrado por privado. Ya eso dependerá de cómo se negocie, ¿verdad? O cómo se, digamos, sí, eso, cómo se negocia o cómo se apruebe. A ver, al revisar su propuesta, lógicamente tiene bastantes elementos técnicos y uno se da cuenta que los parámetros de la tasa de cotización actualmente ronda el 15%. En su propuesta entiendo que se mantiene ese porcentaje. Lo que pasa es de que el principio de esta propuesta es de mantener más o menos aquellas cosas que hasta este momento son válidas, ¿verdad? Y que pueden contribuir a modo pues de no distorsionar, digamos, más que todo la estructura financiera o económica de la población aportante, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, ¿verdad? A ver, actualmente el empleador aporta un 7,75 y el empleado un 7,25 para lograr el 15%. Es correcto. En su documento, en esta propuesta de sistema de pensiones, ¿cómo se puede explicar entonces que sube las pensiones, la tasa de reemplazo pasa del 30% que está en el sistema actual, donde usted propone que suba hasta el 60% más o menos, cuando la cotización se mantiene, Rodolfo? Sí. Bueno, voy a tratar de explicar de forma simple esto. Resulta que actualmente el sistema como tal, ¿verdad? Sí. Suma privado y público, como le llaman. Actualmente, por lo menos con las cifras que tengo de publicables a diciembre de 2018, más o menos recaudan un promedio cercano a los $1.000 millones, ¿verdad? Eso recaudan. Obviamente la mayor parte de la recaudación la tiene el sistema de capitalización, 980 y tantos millones. Y el sistema público solo recauda 5. Entonces, en una regla simple, Wendy, se recaudan 993 millones más o menos, por lo menos con las cifras a diciembre del 2018. Y el sistema tiene que pagar un orden de $400 millones el sistema público y unos 300 millones en el sistema privado. Quiere decir de que de la recaudación anual hay un excedente de 200 millones. En un excedente que está siendo llevado al fondo de pensiones, una acumulación, ¿verdad? Una acumulación que ya se demostró con los números que han hecho muchas personas, como lo dijo usted al inicio, no le mejora la pensión. Entonces, ¿por qué en vez de estar acumulando eso, mejor no tratamos de hacer una redistribución de las cotizaciones y una recomposición de los beneficios? Eso pues nos llevará que bajo el diseño que yo he hecho, que es una pensión básica, pero quiero aclarar, cuando hablo de pensión básica, su pensión básica no va a ser igual a la mía, a la de la señora, su pensión básica va a ser eso, ¿verdad? Y la pensión complementaria que usted va a recibir es lo que usted tiene ahorrado en este momento en su cuenta individual y lo que seguirá ahorrando, porque va a seguir aportando. Entonces ahí viene la diferencia de por qué se incrementa, porque al hacer el análisis numérico de la pensión básica,
probablemente a usted en la pensión básica le va a tocar un 43%, 45% de tasa de reemplazo, pero más la pensión complementaria que usted va a recibir, que va a andar, no nos hagamos muchas ilusiones, pero va a andar como por un 12, 15%, ya usted puede llegar a un 60%. Pero eso depende también de cómo se diseña el modelo. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es redistribuir la tasa de cotización y una recomposición de los beneficios. Actualmente el sistema tiene varias desigualdades y una de esas se ve reflejado con los decretos que se aprobaron en su momento, el decreto 100 y el decreto 1217, con tasas de reemplazo y pensiones lógicamente distintas a las del sistema actual. ¿Cómo se corrige eso en su propuesta? Sí, lo que pasa es esto, solo corrijo un poco ahí. Estas reformas a las que usted se ha referido han ido orientadas nada más a ciertos grupos etarios, ¿verdad? Sí. Por eso hablaba yo de la desigualdad que existe, Sí, exacto. ¿No? En esta propuesta es todos iguales. Aquí en la forma de cálculo y todo va a ser igual para todos. Aquí el concepto de optados y obligados, que es un concepto no legal, sino que alguien vino y dijo, porque ustedes acá van a ser optados y ustedes para allá van a ser obligados. La ley habla de menores de tantos años y mayores de tantos años. Entonces, en este caso es parejo para todos, ¿verdad? Entonces, obviamente, hoy en día los que están clasificados como optados no pueden tener un porcentaje mayor al 55% porque así lo fijó la ley, ¿verdad? En este caso, pues, algunos se van a mantener en ese porcentaje, otros van a subir. Pero digamos, el secreto de esto, si que lo podemos llamar así, es de que igual tratamiento van a tener los obligados. Obviamente, cuando hablo de igual tratamiento, también acordémonos de que los beneficios que recibimos ya en nuestra vida pasiva depende también del tiempo que nosotros hayamos aportado al sistema y la cuantía, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a comparar a alguien que cotizó durante 30 años sobre el salario máximo con alguien que solo aportó quizás 20, 25 años con salario mínimo. Exactamente. Bueno, tengo que hacer una pausa, Rodolfo, pero vamos a regresar enseguida con más preguntas alrededor de este tema. Recuerde que estamos en las redes sociales para que participe, nos envíe sus preguntas, sus comentarios sobre lo que estamos abordando, pensiones y propuestas para reformar el sistema. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también en Facebook como República TV 33. Regresamos. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando sobre las pensiones y la necesidad que surge desde diferentes sectores, organizaciones, expertos, economistas de reformar el sistema actual para brindar una mejor pensión y también lograr sostenibilidad en las finanzas. Conversamos esta mañana con Rodolfo Castillo, él es experto en seguridad social y él nos ha presentado una parte de su propuesta del sistema de pensiones, pero haremos también un enlace vía Skype con Ivette Contreras. Ella es economista de la Universidad de Washington, D.C., para que también abone a este análisis. Ivette, buenos días. ¿Cómo está? Gracias por recibir nuestro enlace. Buenos días. Ivette, como sabe, el sistema actual de nuestro país padece de varios problemas. Tiene una serie de déficits que tienen que ver con una baja cobertura y esto está explicado por una alta informalidad en la economía. Tenemos bajas pensiones, alrededor del 30% de la tasa de reemplazo, una deuda previsional bastante alta que genera un peso importante de 20 puntos sobre la deuda pública y una desigualdad en las pensiones vía varios decretos que han sido aprobados en el pasado. ¿Cuál es su análisis sobre el sistema de pensiones que tiene nuestro país? Pues como usted bien mencionaba, el principal problema es la desigualdad que hay entre diferentes grupos. Por ejemplo, las personas que no tienen un trabajo categorizado como formal, es decir, que forman parte de las cotizaciones en las AFPs, no tienen un futuro asegurado o no tienen un ingreso
pensado para ellos. Entonces, ese problema sobre la desigualdad que existe entre diferentes personas en el mercado laboral salvadoreño es muy importante. Además, otro tema que es fundamental es la rentabilidad del sistema, que a mi juicio no le hemos dado el suficiente enfoque, porque si nosotros tenemos, en economía ocupamos un ejemplo bastante simple, pero si nosotros tenemos un pastel y solo nos estamos preguntando cómo dividirlo, los pedazos están definidos por el tamaño del pastel. Si nosotros no nos preocupamos en aumentar la rentabilidad de esas pensiones, no vamos a poder hacer una mejor redistribución porque no van a haber los recursos suficientes. Entonces, a mi juicio, esos dos problemas son fundamentales y un tema de una reforma debería tomarlos en cuenta. Ivette, una pregunta, ¿cómo se corrigen todos estos problemas? ¿Cómo se le puede brindar a la población, a los trabajadores, una mejor pensión, tomando en cuenta que los salarios en este país son bajos y existe una alta tasa de inestabilidad laboral, además del problema de las finanzas públicas, cuando diferentes organismos internacionales han hablado que es necesario hacer un ajuste fiscal? Completamente de acuerdo, o sea, el tema de las pensiones está relacionado con las finanzas públicas, pero yo vería la solución un poco encaminada hacia dos vías. Primero, dar una oportunidad a que trabajadores informales coticen. En otros países se funciona este tema del monotributo, que no es para recaudación, ese no es el objetivo, sino es garantizar un acceso a la seguridad social, porque al final las pensiones les garantizan tener una vejez con mejores condiciones. Sin embargo, también hay que enfocarnos que uno de los artículos de la ley que rige a las AFPs las obliga a comprar estos certificados de inversión que el gobierno emite. Entonces, estos certificados de inversión ya traen definidos una tasa relativamente baja, por lo que los fondos de la pensión no pueden ser invertidos en otros proyectos o en otros títulos valores que tengan un mayor retorno. Entonces también eso es un problema importantísimo, porque como con el ejemplo que les estaba mencionando, si no ampliamos el pastel, nos vamos a seguir peleando por pedacitos de migajas que no nos van a garantizar una solución a largo plazo. Usted ha tocado un elemento que me parece bastante importante, tiene que ver con corregir el sector informal, es decir, que el sector informal que actualmente representa el 70% pase a un mecanismo formal. Usted hablaba de un monotributo. ¿Es viable, es factible este mecanismo implementarlo en el país dadas las condiciones que tenemos? Mire, este tipo de política pública funciona en muchos países. Y su objetivo, y a veces ha sido malentendido, pero su objetivo no es recaudación, sino es que empleados informales tengan acceso al IS, por ejemplo, y también a cotizaciones en AFP. Pues este tipo no, a mi juicio, pues lo único que requiere es voluntad política, o sea, de que se muestre la necesidad de estos empleados informales de tener una cotización y comenzar a ahorrar para el futuro. Los salvadoreños, así como en todo el mundo, o sea, toda la población mundial está envejeciendo más, o sea, está viviendo muchos más años, por lo que al tener muchos más años, son más años en donde se distribuyen esos ahorros. Entonces es esperable que el monto de las pensiones disminuya, pero si no hablamos del tema de rentabilidad también. Por eso es importante como balancear ambos. Ivette, ¿qué elementos a su juicio debería tener un adecuado sistema de pensiones que mejore estos y otros aspectos de los que nos ha faltado conversar esta mañana en este enlace? Vaya, en primer lugar, lo importante es ampliar la base. No podemos estar pensando que que este problema solo sea para el 24% de la población que trabaja, que son aquellos que cotizan. Ese no puede ser un problema
Y es injusto que solo sea para ellos, sino que también tiene que llegar a estos empleados informales, por los que hay que tomarlos en cuenta. Y hay muchas experiencias de otros países muy similares en la región que han implementado este tipo de intervenciones, como el tema del monotributo. También es muy importante la rentabilidad, el tema de que obligar a las AFPs a invertir en títulos valores del gobierno de El Salvador restringe la tasa de interés que ellos pueden capturar con los fondos. Entonces, también hay que tomar en cuenta que hay que ampliar ese tamaño del pastel para que podamos tener mejores resultados. No es un tema solo de redistribución entre las partes, sino que es un tema también de ampliar las posibilidades de ahorro de la población. Ivette, le agradezco mucho por habernos aportado este análisis esta mañana sobre el tema de pensiones. Muy amable. Ok, gracias. Bien, era Ivette Contreras de la Universidad en Washington, D.C., economista. Rodolfo, continuando con esta conversación, bueno, surgen muchas preguntas sobre su propuesta, pero su valoración sobre lo que decía Ivette del análisis del sistema de pensiones y los cambios que a su juicio tendrían que hacerse. Sí, bueno, definitivamente son como dos enfoques lo que ella plantea y lo que yo estoy planteando, ¿verdad? Yo estoy buscando una solución para las personas que en este momento, de alguna manera, se están viendo afectadas por, digamos, el diseño del sistema que está actualmente. A lo que ella se señala es más que todo una ampliación de cobertura de la población, lo cual es legítimo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos... se habla de un 24% de cobertura de la población, pero yo creo que es más, porque lo que pasa es de que, desde mi juicio como experto en seguridad social, aquí siempre hacemos la comparación con el número de cotizantes del mes. Pero si usted vio mi propuesta y cifras publicadas por la superintendencia, hay 1.600.000 personas registradas en el sistema que en algún momento, cuando cumplan los requisitos, por supuesto, van a tener derecho a una prestación. Y ya eso ya es una cobertura. Ahora bien... ¿Pero en su propuesta no incluye la ampliación de la cobertura? No. ¿Se mantiene tal cual? Es decir, lo que pasa es que esta propuesta como tal, lo que está enfocada es a mejorar las condiciones futuras, ¿verdad?, de ingreso de pensiones para las personas que gradualmente se van a ir pensionando. Esa es la propuesta. Y para hacer eso, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Además de que hay una disminución o hay un precario ingreso proveniente de las pensiones, se está mejorando, o en la propuesta se mejora el monto de la pensión, pero además eso, algo muy importante, que se le está generando un ahorro al Estado. Porque es muy fácil decir, no, mire, fíjese que para mejorar las pensiones impongamos un impuesto de 3% como lo hace Uruguay, como lo hacen otros países, ¿verdad? Pero eso al final de cuentas alguien lo termina pagando, ¿verdad? Sí. Es decir, entonces en esta propuesta de alguna manera, insisto, está orientada, no lleva ningún implícito de que mire para ampliar la cobertura. Lo que la licenciada Contreras decía, efectivamente, hay que modificar, hay que crear una política social que permita a estas personas que están en el sector informal poder tener acceso a la previsión social. Pero eso ya el sistema ya lo regula, ¿verdad? Sí. Porque no necesariamente tiene que tener un empleo para, digamos, ser aportante. En su propuesta, como decíamos al inicio, usted está planteando subir la tasa de reemplazo, es decir, una mejor pensión para la población. Suena bastante atractivo, pero la pregunta es qué tan sostenible esto es en el tiempo y si su propuesta tiene un estudio actuarial que respalde esa sostenibilidad. Por supuesto. Desgraciadamente no hubo tiempo para presentarlo, pero yo soy actuario también. Entonces he tenido la oportunidad de hacer el estudio actuarial, que dicho sea de paso, pues aquí vienen algunos resultados. No se aflijan por los números, porque esto así es. Y sí, efectivamente, tiene sostenibilidad. Lo que pasa es esto. Tenemos un sistema que tiene un problema deficitario horrible, ¿verdad? Con esto lo que se está haciendo de alguna manera no es volver cero el déficit, porque es imposible, ¿verdad? No podemos, casi 50 años de mal manejo de este sistema, poderlo corregir en los próximos 15, 20, 30 años, ¿verdad? Incluso ni en los 100 años. Lo que sí se está logrando, Wendy, por ejemplo,
En la propuesta que yo hago, el déficit previsional para un periodo de 100 años, y no se asuste si digo 100 años, pero esto así es, ¿verdad? Periodos largos, el déficit serían 11.200 millones de déficits en un periodo de 100 años. Estaba viendo en la página 223 de la propuesta de presupuesto del 2020 que son 17.800 millones más o menos lo que el déficit para el mismo periodo. Entonces, ¿qué significa? De que con esta propuesta en el largo plazo, y si quiere lo vemos por flujos anuales también, se le está generando un ahorro a las finanzas públicas de 6.600 millones. Eso es en todo el periodo. Ahora, si lo vemos por la parte de los flujos anuales, pues es un ahorro de casi 3 puntos del PIB, ¿verdad? Entonces, esa es la propuesta. ¿Pero por qué? Porque no es de que alguien se está llevando el dinero, no. Lo que pasa es de que usted está acumulando en este momento para el futuro. Usted cotiza su 15%, su 13%, lo que le asigne la ley, pero cuando le hacen la forma de cálculo le están dando una pensión que no corresponde probablemente a lo que usted ha aportado, porque la fórmula de cálculo pues es una fórmula, desgraciadamente no es actuarial, la fórmula de cálculo que tiene la ley, sino que es una fórmula matemática. Tengo que hacer una pausa, Rodolfo, pero vamos a regresar con más porque tengo muchas preguntas para usted. Perfecto. Regresamos, no nos cambie. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Rodolfo Castillo. Él es actuario y experto en seguridad social. Él ha presentado una propuesta para reformar el sistema de pensiones actual. Rodolfo, en el sistema actual de las pensiones, las AFP tienen una comisión de 1,90. En su propuesta, esta comisión baja a 0.80%. Mi pregunta es, al bajar tanto la comisión a las AFP, ¿de alguna forma no desaparece la rentabilidad? No, fíjese que no. Lo que pasa es de que cuando hablamos de 1.90, bajo las condiciones actuales, esa parte de la comisión, una parte se va a las aseguradoras, ¿verdad? Que son las que dan, digamos, la protección ante un siniestro, ¿verdad? Y la otra parte se queda para la gestión administrativa de las AFP. Este punto 80 que se está reflejando acá es única y exclusivamente para la administración o la gestión administrativa de la AFP. Ahora bien, definitivamente, viendo los estados financieros a diciembre del 2018 de las AFP, y eso ya lo han dicho otras personas acá, las AFP han tenido una rentabilidad, o ROE, como le llaman los analistas financieros, más del 100%, ¿verdad? Entonces quiere decir que con la comisión de 1.90 tuvieron una rentabilidad del 100%, pues a lo mejor bajándole 0.20 van a tener una rentabilidad menos, pero siempre incluso por arriba ¿verdad? de otra industria. La cuestión aquí está en de que yo no soy, digamos, que desaparezcan las AFP, no, que desaparezcan por voluntad de ellos si no quieren ganar el 80 o el 70, por decir algo, ¿verdad? Puesto que hoy en día pues la supervisión del sistema pues es muy buena y se puede determinar si realmente lo que se están haciendo con los recursos de la administración, o más bien dicho, los recursos administrados, pues están siendo bien administrados. Entonces, cuando hablamos del punto 80 y el punto 90 hay que hacer esa diferenciación. 1.90 incluye el seguro de invalidez y sobrevivencia y en este caso no, solo se está incluyendo nada más lo de la parte administrativa. Entiendo que Hacienda debe pagar de la cuenta solidaria 300 millones para pensiones del sistema público. Bajo este esquema que usted está proponiendo, de alguna forma no quedaría, digamos, en un cierto déficit para Hacienda, es decir, ¿no se crearía un problema financiero? No, al contrario. Porque requeriría un poco más de dinero para poder cubrir este fondo. Al contrario, cuando hablamos de beneficios definidos, se van a generar recursos para que con esos recursos, por eso hablaba de la redistribución de la cotización,
porque lo que decía la licenciada Contreras, que no era problema de redistribución, creo que sí, se van a generar recursos que le va a permitir a la hacienda pública poder cubrir esa parte de que en este momento pues no hayan cómo hacer para financiar el pago de las pensiones del sistema público, ¿verdad? Entonces, en mi análisis se lo veo más o menos así. El déficit, según mis datos, el déficit del sistema público para el 2020 deben andar ahí por el orden de los 408 millones. Ojo, estos son resultados actuariales. Esto no es contabilidad, ¿verdad? Que en contabilidad, si un centavo no pega con un centavo, ya está malo, ¿verdad? Entonces, no. Son 408 millones. Más aproximadamente, es decir, ya en una, porque estos son datos de una eventual reforma, más 164 millones que todos los pensionados que están en la AFP tienen que seguir recibiendo como recursos del Estado. Estamos hablando de ingresos de más o menos 600 millones. Y si va a recaudar lo mismo que recaudó en el 98, en el 2008, no, 2018, pues estoy medio trastornado con los años, quiere decir de que va a haber un excedente que le va a permitir al Estado generar un ahorro. Rodolfo, antes de ir a comentarios rápidamente, otro de los aspectos que me llama la atención en su propuesta es que la edad de cotización no se ha modificado, es decir, se mantiene tal cual. Sí. Ahora bien, la esperanza de vida ha cambiado. Por supuesto. ¿Cómo se va a sostener esto? Pues sí, es que esos son los que dan los resultados actuariales. Lo que pasa, ¿pero de qué forma se va a sostener? No, lo que pasa es de que se van generando ingresos, ¿verdad? Si usted ha visto mi reforma, pues en los próximos 20 años, pues todo sería, digamos, ahorro para el Estado. Ahorro, pues que puede ser que lo disponga para futuras generaciones o ahorro que deje de preocuparse por pagarlo, ¿verdad? Es decir, hoy en día, pues en el presupuesto, como le repito, van 408 millones que hay que ver de dónde cómo se van a financiar. Bueno, ahí se habla de pedir un préstamo o bono o emitir bonos de 755 millones. En este caso, pues ya no sería esa cantidad, a lo mejor es menos. Pero una cosa sí es importante también. El análisis que está hecho ahora está hecho con base a ciertos criterios y en base a la información disponible a diciembre del 2018. Los sistemas no son de que, mire, hoy hago la reforma y aquí me quedo hasta lo último. No, hay que estar haciendo los ajustes sin necesidad de tener presiones financieras o tener algún otro tipo de presión, sino que hay que estar haciendo la revisión constantemente y haciendo los ajustes que se requieren. ¿Por qué? Porque la población es muy dinámica. Bien, vamos a ir rápidamente. Tengo comentarios y preguntas para usted en las redes sociales, donde la gente ha querido participar. Dice Lecho, con el principio de solidaridad y estatizando las pensiones, de tal manera que las aportaciones de los trabajadores activos sirvan para pagar pensiones de los jubilados. De esa manera el Estado siempre tendrá recursos. Hoy por ti, mañana por mí, así funciona el IS e INPEP. Dice, vamos con otro más. Rápidamente, hay muchas ideas que pueden funcionar: perseguir a las empresas que no pagan cotizaciones, formalizar el subempleo, MIPES, comercio informal, ordenar autoempleo Uber, servicios de entrega taxis, invertir los fondos con intereses justos, recuperar lo robado y sistema solidario. Vamos con otro más. Nelson Guzmán dice, haciendo las reformas necesarias permitirán recibir mejores pensiones al jubilarse y reduciendo el porcentaje de las AFP o las desaparecen. Eso tendrán mejores ahorros de los trabajadores. Vamos con otro más. Dice Celia Medrano, es un tema de distribución. Que personas reciban pensiones de $200 no es equitativo, responde más al sistema de pensiones y colapso del sistema, dice Celia. Sus respuestas. Sí, yo cuando hablo de redistribución me estoy refiriendo que en este momento del 15% que se aporta en total, pues una parte va a ir a lo que es su sistema de pensión complementaria, una parte al sistema de beneficios definidos, que es donde yo pues el diseño se fundamenta, y una parte solidaria también, porque soy fans de la parte solidaria, ¿verdad? Pero que esa parte solidaria no esté en detrimento de quien está aportando. Es decir, si usted va a aportar 2% para que le sirva para pagar a alguien, pero también por otra parte debe recibir una retribución y no pagar, y no como está hoy en día, porque usted paga una parte de solidaria, pero por estar aportando menos a su fondo de pensiones va a recibir una pensión menor. Así es como funciona hoy, ¿verdad? Entonces, yo creo de que sí, cuando hablo de redistribución de las cotizaciones.
Y cuando hablo de los beneficios, hablo de una recomposición de beneficios. Es decir, de que si a usted solo le va a tocar un 10%, pues veo cómo la llevo a que gane un poquito más, ¿verdad? Pero con un diseño sostenible, técnico, y no solo porque se me ocurre, ¿verdad? Y al final decir, bueno, mire, si faltan 100 millones hay que los ponga el Estado, ¿va? Y si el Estado dice no tengo, pues présteme o pongo impuestos. No, no se trata de eso, ¿verdad? Rodolfo, hemos llegado al final. Le agradezco mucho. Ojalá conversemos más adelante sobre ese tema. Pues mire, yo como soy apasionado de este tema, pues estoy a la orden y pues no tengo que responder a intereses de nadie, ¿verdad? Sino que solo como profesional independiente. Eso pues, es lo importante. Y investigador también, puesto que, gracias. ¿verdad? Ahí estamos. Perfecto. A la orden. Pasen feliz día. Hacemos una pausa, regresamos con la segunda parte de esta entrevista con el mismo tema. No nos cambien.